días a todos. Buen viernes. Como este y cada fin de semana, cada viernes, tenemos webinarios de dispositivos de Medical Expo. Mi nombre es Leticia Ruiz y hoy en representación de nuestro director Carlos Salazar, estoy aquí con ustedes dándoles la bienvenida. Y bueno, estoy muy contenta. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña. Es el ingeniero Daniel Ruelas. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por la Dani, confianza también. bienvenido, buen día, perdón que te interrumpa. Bienvenido, Daniel nos acompaña de Respifix y justamente el tema del que hoy nos va a hablar son de alternativas de tratamiento con terapia de oxígeno para padecimientos respiratorios. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros, dándoles la bienvenida a todas las personas que se están integrando y que ya se integraron. Bueno, Dani, bienvenido, te cedo la palabra y adelante. Muchísimas gracias. Recuerden, perdón, la parte de preguntas y respuestas se retoma al final y por ahí vamos a estar revisando el chat para posteriormente pasarlas con el ingeniero Daniel. Adelante, Daniel, buen día. Muchísimas gracias, buen viernes para todos. Bueno, en esta ocasión tengo el placer de hablarles sobre algunas alternativas de tratamiento con terapia de oxígeno para padecimientos respiratorios. Como tal, la terapia de oxígeno es un tema bastante extenso. Como bien sabemos, incluso hay una carrera que se dedica específicamente para esto, que es en el caso de aquí de Guadalajara, es la licenciatura en terapia de oxígeno, e incluso hay una especialidad médica como es la neumología para ver todos estos aspectos relacionados con las afecciones, diagnóstico, tratamiento y prevención de afecciones respiratorias. El contenido de la plática va a ser más o menos enfocada a aspectos generales, una plática general de los dispositivos que se utilizan para esta terapia, un poquito de términos técnicos de manera básica y general, porque ya como les digo, el tema es bastante extenso e incluso los subtemas que vamos a tocar en esta plática merecen su propio espacio de exposición, y si esta plática es de su agrado, en pláticas futuras podríamos hablar con más detalle de temas específicos relacionados con la terapia de oxígeno, y también invitarlos en esta fantástica serie de webinarios por parte de Medical Expo cada viernes. Hace un par de meses un ingeniero también biomédico nos pudo hablar sobre la terapia de alto flujo, o mejor dicho, la oxigenoterapia de alto flujo relacionada con COVID-19. En el canal de YouTube de Medical Expo pueden encontrarlo, por si gustan profundizar más en el tema de una manera más técnica y más detallada. Muy bien, pues empezando, vamos a empezar definiendo qué es la terapia de oxígeno. La oxigenoterapia es el uso terapéutico del oxígeno a concentraciones mayores a las del aire ambiental. En el aire del medio ambiente tenemos aproximadamente una concentración de oxígeno del 21% y alrededor de 74% de nitrógeno. Nuestra fisiología nos permite nada más respirar el 21% del oxígeno, sea por, como les digo, la composición y por nuestra fisiología. El objetivo es prevenir y tratar afecciones respiratorias para asegurar y recuperar las necesidades metabólicas del organismo. Esto es, poder respirar de manera normal y gradual sin ninguna dificultad que nos pudiera representar. Este tipo de tratamiento es para los pacientes que presentan alguna falla respiratoria. El oxígeno medicinal debe considerarse como un fármaco, ya que es utilizado en dosis específicas, diagnosticadas y prescritas por especialistas, como ya les mencionaba, un neumólogo o un terapeuta respiratorio, con flujos y tiempos indicados, y requiere de criterios clínicos para su evaluación, ya que puede desarrollar efectos adversos, porque pues es un gas y no puede utilizarse de manera arbitraria, ni mucho menos recreativa, aunque sí hay maneras de utilizarlo de esta manera. Como tal, aquí no les menciono en la diapositiva, pero de manera muy general se las menciono. Hay dos tipos de oxigenoterapia. La primera es se llama oxigenoterapia normovárica. Esta consiste en administrar el oxígeno a distintas concentraciones que van desde el 21% que respiramos de manera natural hasta un 100% en pacientes que no presenten problemas agudos respiratorios
y este tipo de terapia normovárica puede administrarse mediante cánulas, mascarillas o sondas, sin un, llamémosle, tratamiento invasivo mayor. Y el segundo tipo, tenemos la terapia hiperbárica. Esta es la administración de oxígeno que ya se va a administrar a un 100% en condiciones especiales. La condición especial pues son las cámaras hiperbáricas, y la finalidad principal de este tipo de terapia hiperbárica es incrementar el aporte de oxígeno a los tejidos, utilizando como medio la hemoglobina, lo que va a causar una saturación de oxígeno pues más alta a la de los valores normales. Muy bien, como ya les mencionaba, el objetivo principal de la terapia de oxígeno es aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos, recuperar la saturación del gas en sangre y la prevención de dos complicaciones que se hacen muy mencionadas en lo que es bibliografía y en este tipo de temas, ¿no? La primera es la hipoxia. Como definición tiene que es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos para mantener las funciones corporales de manera normal. Y bueno, la hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos, y si no es tratada esta afección puede causar un compromiso funcional de los órganos y de los tejidos. Es un transporte inadecuado de oxígeno hacia todos los tejidos del cuerpo, y como les mencionaba, estas estructuras van a tener una diferente, o mejor dicho, una sensibilidad a esta falta de oxígeno, y pues causará complicaciones mayores. En el caso de la hipoxemia, es un bajo nivel de oxígeno en sangre. Esto puede ser un signo de falla circulatoria o respiratoria. Para nosotros, o como ustedes, profesionales de la salud, calificados para diagnosticar estas dos cuestiones, en el caso de la hipoxia, la manera de diagnóstico más común o normal es la monitorización por un oxímetro de pulso, que la saturación de la sangre no baje del 93%. Y en el caso de la hipoxemia, se necesita un estudio un poco más específico, que es la gasometría arterial. Este tipo de gasometría arterial va a medir la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Existen instrumentos o jeringas especializadas para este tipo de estudio, y también dispositivos médicos para una rápida lectura o interpretación de los resultados o de las concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre. Bueno, las indicaciones para la terapia de oxígeno, como ya les mencionaba hace un momento, debe ser aplicada por un profesional calificado de la salud cuando existe una disminución de la cantidad de oxígeno en sangre, cuando existan consecuencias a problemas relacionados con insuficiencias respiratorias, anemias o intoxicaciones por algún gas. Ahorita más adelante les voy a mencionar algunas de las enfermedades que requieren o que pueden llegar a requerir una terapia de oxígeno. Y bueno, el profesional de la salud debe evidenciar la hipoxemia, que exista una saturación menor al 90% de oxígeno en sangre, y una presión arterial que esté por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Como ya les mencionaba, esto se hace con una gasometría arterial. No voy a profundizar mucho en el tema, ya que es un mundo como tal. Y bueno, de manera muy gráfica, por así decirlo, debemos ver que exista un incremento de trabajo respiratorio evidenciado en el paciente, que exista una respiración obstruida, una dificultad como tal para respirar, severa, shock, coma o convulsiones ya en los casos más graves, cuando estas complicaciones se presentan, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, ¿qué afecciones van a requerir esta terapia de oxígeno? Estas son algunas, hay muchas más. El primero es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el EPOC, que es una enfermedad pulmonar que causa la obstrucción del flujo de aire hacia los pulmones. Principalmente es causada por la exposición a largo plazo a gases irritantes o partículas de la materia. Está muy relacionado al tabaquismo. Solamente 15% de los fumadores aproximadamente la desarrollan.
Primeramente puede presentarse como una bronquitis crónica, que exista un hinchazón de las glándulas mucosas que tenemos dentro de los pulmones, y esto puede causar síntomas como ataques de tos, dificultad para respirar, mareos, dolores de cabeza, entre otras. En este caso, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uno de los métodos más comunes de tratamiento relacionados con la terapia de oxígeno es la administración de oxígeno medicinal mediante un concentrador de oxígeno. Se me olvidó comentarles al principio de la plática, vamos a hacer un poquito de más énfasis en este tipo de dispositivos médicos como son los concentradores de oxígeno, ya que son buenas alternativas accesibles, de todos los precios y de varias marcas, pero en el caso de Respifix manejamos una marca en específico, más adelante se las comentaré a detalle. Y también tenemos la neumonía, que es una infección que inflama los sacos alveolares. Estos saquitos se encargan de la concentración del oxígeno en los pulmones, por así decirlo, los cuales pueden infiltrarse de líquido o material purulento, que es pus, lo que puede provocar síntomas o complicaciones un tanto crónicas como la tos, la fiebre, la respiración la dificultad para la respiración, entre otras cosas. En este caso, el COVID-19 al principio se relacionó mucho, o puede haber una complicación, ya que esta es una enfermedad, a mí me gustaría llamarle multisistémica, porque complica o compromete muchos sistemas del cuerpo, pero en el caso al principio se relacionó como una neumonía causada por COVID-19. Y bueno, aquí en el caso de la neumonía, la terapia de oxígeno es fundamental. Puede ser de manera invasiva con ventilación mecánica. Ya después, cuando el paciente va progresando en la enfermedad, se tienen que utilizar tratamientos paliativos como es el uso de concentradores de oxígeno, tanques de oxígeno, el uso de cánulas de alto flujo, de bajo flujo, entre otras cuestiones. Y bueno, también tenemos el asma, la cual es una enfermedad del sistema respiratorio caracterizada por una inflamación crónica de toda la vía aérea. Las manifestaciones y síntomas son muy variables con el tiempo, pero los síntomas más comunes son las sibilancias, la dificultad respiratoria, la opresión torácica y la tos. En el caso de las vías aéreas, que tenemos, como podemos ver en la imagen del medio, tenemos unas vías aéreas bastante pequeñitas y delgadas. Pueden estas disminuir de tamaño, se pueden ocluir, contraerse, o incluso se pueden ensanchar por el infiltrado de mucosa y pues inflamarse, ¿no? Igual, en el caso del asma, la terapia de oxígeno es fundamental, o puede funcionar muy bien como auxiliar paliativo en el alivio de los síntomas, como son las sibilancias y sus síntomas que les acabo de mencionar. Usualmente es muy útil utilizar igual los concentrados de oxígeno y la nebulización o incluso humidificación en su defecto. Aquí, en el caso del asma, la oxigenoterapia o la administración puede ser suficiente del 28 al 32%. Esto puede discrepar, muchos especialistas tienen su propio conocimiento ya bien adquirido sobre la materia, pero ha habido complicaciones, o puede haber complicaciones si no se administra un porcentaje de oxígeno a este tipo de personas con asma. Otras tres patologías. Primeramente tenemos la apnea del sueño, como coloquialmente se conoce los ronquidos, y es un trastorno que consiste en la obstrucción y colapso de la vía aérea superior que tiene lugar mientras la persona duerme. La apnea se produce por una obstrucción, como les digo, total de la vía respiratoria superior, y durante ciertas fases de sueño profundo, provocando una sensación de asfixia que hace que el paciente se despierte constantemente y no pueda haber un descanso o un sueño como es debido. Hay dispositivos específicos para tratar esta afección, pero igual lo que es los concentradores de oxígeno
mediante el uso nocturno pueden aliviar o ayudar a este padecimiento a largo plazo. Tenemos también lo que es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una enfermedad o es un grupo de enfermedades que evolucionan generalmente lenta y progresivamente y que consisten en la sustitución del pulmón normal por un tejido fibroso, duro, de tipo cicatrizal, y al igual comparten en común el síntoma de una falta progresiva de aire, una dificultad para respirar considerada, un deterioro progresivo incluso cardíaco a largo plazo, y pues bueno, puede aparecer en cualquier edad. ¿Qué es lo interesante de esta enfermedad en cuanto a la oxigenoterapia? Que usualmente este tipo de pacientes suelen tener dificultad respiratoria al estar en movimiento, por lo que tenemos unos dispositivos de asistencia respiratoria que pueden ayudar pues aliviar este tipo de falta de respiración mientras estos pacientes están haciendo sus actividades cotidianas y no puedan tener fatiga como tal a largo plazo. Y finalmente, el trauma en sistema respiratorio es una lesión multicausal, penetrante o contundente que puede afectar diversas zonas del sistema respiratorio como los pulmones, la pared ósea, la pleura y el diafragma. En esta cuestión ya va a ser necesario, según el especialista, una terapia de oxígeno invasiva, como es la ventilación mecánica, porque en la mayoría de los casos el paciente permanece inconsciente y no puede realizar la respiración por sí solo. Bueno, ya pasando un poquito más a fondo sobre los dispositivos médicos para la terapia de oxígeno. Primeramente vamos a definir de manera muy general, ya que esto también es un tema bastante extenso, cuáles son los sistemas de bajo y alto flujo. Pero primero vamos empezando con definir qué es la fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla del aire inspirado, como aquí el enunciado lo dice. Como ejemplo, si el volumen corriente de un paciente es de 500 mililitros y está compuesto por 250 mililitros de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno será del 50%. Nosotros, como personas sanas, la fracción inspirada de oxígeno va a ser de 21%, ya que es lo que se encuentra en el aire ambiente. Bueno, primeramente, como les mencionaba, hay dos tipos de oxigenoterapia, o llamémosle subdivisiones, que es el alto flujo y el bajo flujo. Primeramente, empezando con el bajo flujo, no nos va a proporcionar la totalidad del gas inspirado y parte del volumen será tomado del medio ambiente. Como podemos ver del lado derecho de la pantalla, se va a tomar, decir, 30 litros por minuto del aire del medio ambiente y se va a añadir un flujo de aire de aproximadamente 10 litros por minuto. Y bueno, el bajo flujo permite disponer desde concentraciones bajas de oxígeno hasta concentraciones altas, pero estos flujos van a ser inferiores a lo que necesite o llegue a requerir el paciente. Entre el 21% y el 80% puede ser administrada. Y los sistemas más comunes de bajo flujo, como ya les mencionaba, son las cánulas nasales, las sondas faríngeas y las mascarillas con reservorio. Y en el caso del alto flujo de oxígeno, es un flujo suficiente para proporcionar el volumen requerido por el paciente y únicamente se va a respirar el gas que lo esté suministrando un sistema específico caracterizado por ser de alto flujo. Es constante y no va a estar influenciado por el patrón respiratorio del paciente. Usualmente los dispositivos que son de alto flujo son las máscaras de presión positiva o la CPAP, las tiendas faciales de oxígeno, los ventiladores mecánicos, las mascarillas que son de tipo Venturi, como los que tenemos en esta imagen. Y en el caso, las cámaras hiperbáricas pueden ser bastante funcionales si de alto flujo se trata. Bueno, empezando por el dispositivo más común, tenemos el tanque de oxígeno,
son de bajo costo este tipo de dispositivos y son recipientes que almacenan oxígeno bajo presión, ya sea bajo presión o en forma líquida en cantidades específicas con el objetivo de brindar un suministro continuo de oxígeno con fines terapéuticos. Y en esta imagen de abajo tenemos el oxígeno de forma líquida. Usualmente se enfría a menos 297 grados. Es mucho más compacto, es seguro y puede ser más rendidor que un tanque de oxígeno convencional. Aún así, yo recomendarles, si tienen algún paciente con alguna afección respiratoria, siempre los tanques de oxígeno van a estar de cajón, no requieren de ninguna conexión eléctrica, meramente necesitan de estos accesorios que es el caudalímetro, los reguladores, sus medidores de presión y las cánulas, que estas pueden ser, o los accesorios de terapia de oxígeno que su médico le pueda recetar con base a su afección. Siempre es bueno tenerlos en casa, pueden sacar de algún apuro, pero su única desventaja es que tienen una cantidad específica de oxígeno agotable. Posteriormente tenemos estos concentradores de oxígeno portátiles. Son utilizados para proveer terapia de oxígeno de manera portátil y móvil, destinado para personas que estén diagnosticadas por su especialista, que necesiten concentraciones de oxígeno mayores a las que se encuentran en el medio ambiente. Son lo suficientemente pequeños, de fácil movilidad. El suministro común de este tipo de dispositivos es de 1 a 3 litros por minuto y la concentración de oxígeno variará desde el 87 hasta el 90%, algunos menos, pero son muy útiles cuando el paciente requiere estar en movimiento para hacer sus actividades diarias. Incluso hasta el año 2013, o mejor dicho, en ese año ya se permitió que este tipo de dispositivos pudieran utilizarse en transporte aéreo para facilitar o prevenir afecciones respiratorias mayormente crónicas. Tenemos también las cámaras hiperbáricas, las cuales son un dispositivo médico especialmente diseñado para suministrar oxígeno a una presión superior atmosférica, aumentando así la concentración y disponibilidad de oxígeno en el plasma sanguíneo. Ya les mencionaba que para diagnosticar lo que es la hipoxemia se va a necesitar una gasometría arterial cuando esta cae por debajo de los 60 miligramos de mercurio. Y aquí lo increíble de estas máquinas es que pueden aumentar la presión parcial hasta 2.400 miligramos de mercurio y pueden ser muy, muy funcionales al momento si de saturación de oxígeno se trata. E incluso también se pueden utilizar como, digamos, de manera recreativa y pueden ser útiles para el sanamiento de heridas. Incluso se ha investigado que pueden regenerar vasos sanguíneos y, bueno, pueden ser incluso terapéuticos si se hace un buen uso de este tipo de equipos. Bueno, tenemos otros dispositivos. El primero es el ventilador mecánico, que es el de cajón en el caso de afecciones respiratorias ya mayormente crónicas o graves. Es una máquina con una turbina o compresor interno que va a generar un flujo de aire a presión que va a ser introducido a la vía aérea mediante un tubo y una mascarilla. El mecanismo de este tipo de dispositivos consiste en introducir una inspiración, sacar el aire de los pulmones a intervalos específicos diagnosticados por el especialista o por el terapeuta respiratorio y cantidades determinadas de oxígeno. Y pues bueno, el objetivo principal es llevar el oxígeno a los tejidos y a las células y evitar que exista una complicación mayor respiratoriamente hablando. Y bueno, aquí en la parte inferior del ventilador tenemos un humidificador. Este tipo de humidificadores pueden ser, también se les puede llamar cánulas de alto flujo. En el caso de estos dispositivos, pueden ser conectados a una toma de oxígeno hospitalaria o en conjunto con un concentrador de oxígeno para llevar un alto flujo hacia el paciente. Y este flujo de oxígeno que esté humidificado
para no afectar las vías aéreas con resequedad o con alguna otra complicación que pueda tener. Después, en la parte inferior tenemos los dispositivos CPAP, que es lo que les comentaba, que pueden ser muy útiles al tratar la apnea del sueño. Ese tipo de dispositivos envían un flujo continuo de aire a las vías aéreas mientras el paciente duerme. Este flujo va a mantener las vías aéreas del paciente abiertas para que pueda respirar sin complicación mientras está durmiendo. Tiene tres partes principales este CPAP. El principal es un generador de flujo que va a producir una presión de aire positiva. Y pues bueno, este generador debe ser muy pequeñito y capaz de generar este flujo para el paciente. También tenemos la mascarilla, que es la pieza nasal que se va a colocar para que se administre el aire. Y la manguera que vemos aquí, que es de flujo de aire, que se va a conectar a la pieza nasal o a la mascarilla para llevar el aire generado por el generador. Y bueno, como otros dispositivos tenemos las mascarillas con reservorio, las cánulas y las cánulas de alto flujo, que estas son las que les digo que van conectadas a los humidificadores. Esto es para permitir una mayor oxigenación a niveles recetados de 60 litros por minuto por su especialista. Finalmente, en este último dispositivo voy a hacer un poco de más énfasis ya que es parte de la línea que nosotros manejamos. Ha sido de bastante aceptación en el mercado actual. Y bueno, en el caso de este concentrador de oxígeno es estacionario, no es portátil. Si ustedes se fijan en la imagen es un poco más voluminoso. Como definición podemos decir que es un dispositivo médico autónomo, alimentado por electricidad, y su diseño, mejor dicho, está diseñado para concentrar el oxígeno a partir del aire del medio ambiente. Ahorita les voy a explicar de manera general el funcionamiento, cuya finalidad es proporcionar periodos de terapia de oxígeno a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, ya sean instalaciones hospitalarias o en el hogar. En el caso del funcionamiento general, en la parte izquierda de la pantalla tenemos el esquema. Primeramente, tenemos un compresor que va a absorber el aire del medio ambiente, lo va a pasar por un intercambiador de calor. Esto es para enfriar un poco más el aire del medio ambiente. Va a pasar por dos tubitos que se llaman tamices o sedazos de zeolita. Primeramente va a pasar por uno de estos. Este material de zeolita es un material de silicato de aluminio, es cerámico. Su composición química o molecular nos va a ayudar a filtrar todo el nitrógeno y todos los gases nobles que se encuentran en el aire, dejando pasar específicamente la molécula del oxígeno. Y primeramente va a pasar por un tanque de estos lleno de zeolita. El oxígeno filtrado a concentraciones de 90-95% se va a almacenar en este tanque de producto, en el tanque de almacenaje. Cuando ya se llene o se sature este sedazo de zeolita, el otro sedazo va a hacer lo mismo y se va a expulsar el aire rico en nitrógeno hacia el medio ambiente. Tiene un conjunto de dos válvulas que van a estar intercambiando de manera periódica, aproximadamente cada 5 segundos, este filtrado y concentrado de oxígeno y nitrógeno. Posteriormente, el oxígeno ya concentrado se va a quedar aquí en el tanque del producto o en el tanque de almacenaje. Va a pasar a un flujómetro. Este flujómetro nos va a permitir a nosotros ajustar los litros por minuto diagnosticados por el especialista y posteriormente va a salir mediante una toma, y en esta toma se va a conectar ya sea un vaso borboteador o una cánula para administrar el oxígeno hacia el paciente. ¿Cuáles son las ventajas de un concentrador de oxígeno? Es seguro y de fácil operación. Asegura que el suministro de oxígeno no se agote, ya que este va a ser constante y generado por el mismo dispositivo. No hay que volver a rellenarlo en comparación a un tanque de oxígeno. Con base a esto puede haber un ahorro a mediano y largo plazo de dinero. Es útil para múltiples afecciones, ya les comentaba, tanto para la EPOC como para el asma,
para la fibrosis, para la apnea del sueño, entre otras. Y bueno, tenemos, ya les mencionaba hace un momento, tenemos opciones portátiles o estacionarias como el que nosotros manejamos en la línea Respifix. Puede utilizarse de manera nosocomial, domiciliario o, en el caso de los portátiles, en movimiento. Una comparativa rápida entre un tanque y un concentrador de oxígeno es que el concentrador de oxígeno sí requiere una fuente de energía. En el caso de los tanques de oxígeno necesita un transporte periódico, son pesados y necesitan de indumentaria de transporte específico, con características específicas. En el caso del concentrador de oxígeno, únicamente al momento de la instalación. El tanque de oxígeno sí tiene un suministro agotable, son múltiples tamaños. El concentrador de oxígeno, como ya les mencionaba, no tiene un suministro agotable, mientras, o mejor dicho, el suministro será constante mientras la electricidad no se vea interrumpida. En este caso, a pesar de que usted en casa cuente o necesite adquirir un concentrador de oxígeno, sí es necesario que tenga un tanque de oxígeno como reserva, ya que si existe un corte de electricidad, no se va a poder utilizar y bueno, como reserva va a poder tener su tanque para continuar con la terapia de oxígeno. En el caso de los gastos iniciales, sí es moderado en ambos. En el caso de los concentradores de oxígeno, hay múltiples marcas ya en el mercado mexicano que varían desde los 15,000 hasta los 55,000 pesos. En el costo, algunos proveedores le pueden incluir la instalación, los servicios de mantenimiento que van incluidos en su garantía y capacitaciones en el caso del uso o manejo de este tipo de dispositivos. En el caso de los tanques, únicamente van a necesitar los accesorios, los flujómetros, los manómetros y los accesorios que llegue a requerir. Y pues bueno, el precio va a variar desde los 1,000 a los 3,000 pesos, dependiendo de la demanda de este gas, porque ya vimos que al principio del año sí hubo una sobredemanda y pues causó escasez como tal. El mantenimiento en ambos es moderado. En el caso de un concentrador de oxígeno me atrevo a decir que sí es más periódico, deben ser dos mantenimientos por año. Se debe calibrar y comprobar que exista la saturación de oxígeno que el proveedor le menciona, que usualmente es del 90 al 93, 95% de pureza, y que la presión no se descalibre, ya que esta presión va a causar que en los sedazos de zeolita, los tubitos que les mencionaba hace un momento, que esa presión sea la suficiente para que esté saturando o concentrando, mejor dicho, el oxígeno a los niveles del 90 al 93% que el proveedor les puede mencionar. El costo por los 1,000 litros a largo plazo en los concentradores de oxígeno sí va a ser sí va a ser menor, usualmente de 100 a 250 pesos, más el gasto de electricidad. El gasto de electricidad va a andar más o menos entre 500 y 700 pesos si existe un uso riguroso del concentrador, aproximadamente de 8 a 12 horas por día. Y bueno, en el caso de los tanques de oxígeno, el costo por 1,000 litros va a ser de los 500 hacia los 1,500 pesos, remarcándoles dependiendo de la demanda. Discúlpenme. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta al momento de adquirir un concentrador de oxígeno? Que cuente con un sistema de alarmas visuales y auditivas. La mayoría de las marcas ya lo traen por default y por normativa. Estas alarmas, ¿cuáles son? Sean de baja concentración, incluso de cambio de filtros o de baja presión. Más adelante en la demostración les voy a comentar qué nos indica cada alarma. Que tenga definido los litros por minuto. Hay en el mercado desde concentradores desde 1 a 5 litros por minuto hasta 10 litros por minuto. A mí me gustaría hacer mucho énfasis en esto. Los litros por minuto se los tiene que diagnosticar su especialista. Es muy diferente los litros por minuto que él le diga a la fracción inspirada de oxígeno que el paciente requiera. Eso lo manejan como tal los terapeutas de oxígeno y los neumólogos. Ellos le pueden decir esa relación de manera específica, pero como les he venido diciendo en las capacitaciones que he tenido, los 5 litros por minuto no siempre es lo indicado o no siempre se deben de autorrecetar, ya que si se autodiagnostican puede haber una complicación mayor o puede haber una intoxicación por este gas. Entonces sí exhortarles que antes de adquirir un equipo
que sea prescrito formalmente por el especialista y que les recomiende como tal los litros por minuto. También algunos concentradores ya nos pueden dar una interfaz o un panel de control amigable con el usuario. En el caso del que nosotros manejamos, tiene una interfaz bastante intuitiva de tan solo 3 botones. En la demostración se los voy a mostrar. Que tenga etiquetas con especificaciones de los litros por minuto, del consumo de electricidad y una guía de instrucciones de uso específicas, los accesorios que trae, cómo usted lo puede instalar, recomendaciones a seguir y bueno, incluso hasta cláusulas de garantía, términos y condiciones. Que cuenta también con consumibles de reemplazo. La mayoría de los concentradores de oxígeno pueden traer su vaso borboteador o su vaso humidificador, su cánula y sus filtros, pero usted sí tiene que buscar con anterioridad qué concentrador le conviene a usted, cuáles cuentan con consumibles, cuáles son de fácil acceso y sobre todo decidir qué costo va a hacer usted al adquirir un equipo de concentración. Como ya les decía, se necesita una prescripción formal por un especialista con base a la condición. No mucha gente lo hace, es un equipo ahora sí que de libre venta, cualquier persona lo puede adquirir, pero sí recomendarles de nuevo que se acerquen a su especialista, que les recomiende este equipo, que les recomiende los litros por minuto definidos por él, que exista un monitoreo por parte del médico y del asistente o familiar que va a estar vigilando al paciente. Cuando este equipo se utilice de manera domiciliaria, tenga a la mano un oxímetro de pulso para estar checando que su saturación no disminuya y de ser así, comuníquese para reajustar el flujo o incluso el dispositivo. Que contenga un flujo continuo de oxígeno, que no tenga interrupciones. La mayoría de estos equipos pueden utilizarse 24/7 y que sobre todo por normativa tengan un bajo nivel de ruido, ya que, como les mencionaba anteriormente, necesitan o algunas personas necesitan utilizarlo durante la noche. ¿Cuáles son las recomendaciones o algunas de las recomendaciones independientemente de la marca de concentrador de oxígeno que usted utilice y cuál es su uso destinado? Ya les mencionaba al principio, está diseñado para proveer oxígeno suplementario para pacientes diagnosticados con esta terapia por el especialista y, sobre todo, debe acomodar usted el concentrador en un espacio ventilado y a una distancia de entre 30 a 50 centímetros de la pared para que no exista un sobrecalentamiento. Que conecte su equipo en una toma de corriente específica y en buen estado. Puede utilizar un regulador de voltaje para evitar daños por subidas y bajadas de electricidad. No fume ni utilice ningún agente flamable cuando el equipo está en funcionamiento y con la cánula colocada. El oxígeno sigue siendo un gas y por lo tanto puede causar accidentes considerables si no se utiliza de manera adecuada. También, como les mencionaba, estos equipos pueden tener desde un filtro individual hasta un par de filtros. Sí hay que estarlos revisando de manera semanal para evitar suciedad o alteraciones, deformidades o roturas incluso, y pues bueno, ya sería consultar a su proveedor para su reemplazo. Recomendarles que limpien su equipo y filtros de manera superficial con un detergente ligero y agua, con una microfibra o paño cuando este no esté en uso y desconectado de la toma de corriente. No utilice alcohol, cloro o aceite para la limpieza de su equipo, ya que puede causar un daño mayor. ¿Qué características cuenta el concentrador de nuestra marca Respifix Oyers? Oyers es una marca de origen alemán y se ha estado integrando lentamente, pero de manera segura hacia el mercado mexicano. A diferencia de las demás marcas de concentradores de oxígeno como Philips, Devil Bees, entre otras, este concentrador nos da una ventaja bastante considerable, que tiene la opción de nebulización, o sea que ya tiene un sistema de nebulización integrado. Esta nebulización es constante, no es interrumpida, es como si usted tuviera un compresor pequeño para la nebulización. Este equipo ya lo trae. En un momento dado que el paciente sea diagnosticado con esta terapia medicinal de nebulización, con algún fármaco específico, bueno, este equipo ya trae
el sistema integrado junto con su cánula y su vaso nebulizador. El flujo es de 1 a 5 litros por minuto. El porcentaje de concentración será de 90 a 93% en todos los niveles, de 1 a 5 litros por minuto. La presión varía desde los 40 a los 60 kilopascales. Repitiéndoles, esto es para que exista una concentración de oxígeno considerable y no disminuya por debajo del 90 o incluso 87%. El consumo eléctrico es de 350 watts. Usualmente las facturas de luz llegan entre 500 y 700 pesos, repitiéndoles si es de manera rigurosa. El nivel de ruido es menor a 55 decibeles. El peso es de 19 kilogramos. Las temperaturas de operación son de 5 a 55 grados centígrados. Si los 55 grados centígrados se superan, ya puede haber cierta malfunción. Por eso exhortarles a que si tienen o adquieren un equipo, sea de esta marca o de otra, sí la tengan en un espacio específico, retirado de la pared, para evitar complicaciones. Es un tipo de dispositivo médico clase 2. Esto es porque la cánula va a estar en contacto directo con el paciente por más de 30 días incluso. En el caso de las enfermedades que les mencioné hace un momento, hay terapias de oxígeno que pueden durar hasta 15 horas por día. No me gustaría decir que seguidas, o en su caso sí, pero sí requiere de un uso mucho mayor durante el día. Bueno, la línea de productos que maneja Respifix, manejamos desde cánulas, circuitos para cubido de anestesia, tubos endotraqueales, ejercitadores para respiración, entre otros. Si ustedes están interesados en adquirir algún producto de esta línea, mi equipo puede hacerles llegar un catálogo específico. Y bueno, si la plática fue de su interés, si les gustaría que hablara en específico de algún insumo o dispositivo de nuestra línea, con todo gusto pueden dejarlo en el chat para en pláticas futuras hablar a detalle de alguno de estos dispositivos. Excelente, Daniel. Muchas gracias. Excelente tema. Por aquí hay muchas personas que te felicitan y que mencionan que la información que nos estás compartiendo es bastante importante. Y bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, si estás de acuerdo. Excelente, sí. Muy bien. Por aquí Ana Castro nos pregunta si hay manera de regular cuántos litros de oxígeno se pasan en un concentrador de oxígeno. Fíjese que aquí es una pregunta bastante interesante, como les mencionaba. Este tipo de concentradores de oxígeno tienen un sistema o una parte que se llama flujómetro. El flujómetro tiene una perilla que le va a permitir regular los litros por minuto, desde 0.5 litros por minuto hasta 5. Estos litros por minuto, su representante de la salud tiene que diagnosticárselos. Si hay una sobredemanda o si hay una incapacidad de atención, como ya vimos que sucedió durante el principio de este año, puede usted ajustar los litros por minuto de 2 a 3 litros. ¿Sí? Como le digo, ya 5 litros por minuto o incluso hasta 10 ya se considera una terapia de alto flujo, y ya ahí un terapeuta respiratorio tiene que manejar esa situación. Pero si usted, como le vuelvo a repetir, no tiene acceso a un diagnóstico rápido por parte de un médico, puede regular sus litros de 2 a 3 litros por minuto en un momento dado que usted vea a su paciente insuficiente. Excelente, muy bien. El doctor Sabino dice, es una excelente plática. Por aquí también el equipo les dejó información sobre un video sobre el concentrador de oxígeno para si quieren conocer su funcionamiento. Claudia García Reyes pregunta, ¿cuál sería la consecuencia de no utilizar el dispositivo para la apnea del sueño? No hay como tal una consecuencia, pero sí puede resultar molesto el ruido que puede hacer su paciente con los ronquidos, vaya, pero sí a la larga sí puede causar una irritación de las vías aéreas y una acumulación de mucosidad mayor, causando incluso episodios de tos al amanecer.
Entonces, yo sí recomendaría que si es una apnea crónica, o sea, que sea bastante ruidosa, ponerse en contacto con su especialista, ya que hay múltiples dispositivos de tipo CPAP y concentradores portátiles o estacionarios de todos los costos que puede usted utilizar para corregir esta afección. Excelente. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Es común encontrar concentradores con función de nebulizador o este concentrador del que tú nos hablas es de los pocos que lo tienen? Así es de los pocos concentradores en el mercado nacional, en el territorio nacional mexicano, que cuentan con este tipo de, de función. Entonces, sí, exhortarles les podemos también hacer llegar la ficha técnica de este concentrador. Como les mencionaba, no solamente se puede utilizar como concentrador, el nebulizador es bastante constante. Aquí les puedo mostrar, esta es el vaso nebulizador que viene junto con su cánula en el equipo y su mascarilla ya incluida. Entonces, sí es una gran ventaja sobre los demás concentradores en el mercado. Si usted está interesado en adquirir uno de estos equipos, pues puede ponerse en contacto eh, con uno de nuestros ejecutivos de ventas. Excelente, Daniel. Bueno, por aquí tenemos excelente tema, gracias por la ponencia. ¿Cuál es el tiempo funcional de un concentrador de oxígeno y si necesita algún tipo de mantenimiento? Esta pregunta la hace Ana Karen Estrada. Muchas gracias, señorita Ana. Sí se necesitan 2 mantenimientos por año. ¿Sí? Nosotros, vamos a poner un ejemplo bastante trivial, nosotros adquirimos un teléfono celular y creemos que nos va a ser funcional durante un par de años, pero si nosotros le damos un cuidado, ahora sí que estético y de mayor, redundando, de mayor cuidado, pues vamos a extender la vida útil. Es lo mismo con este tipo de concentradores de oxígeno. Los concentradores de oxígeno usualmente tienen consumibles. ¿Cuáles son los consumibles? Les comentaba sobre la zeolita. Este tipo de material cerámico se tiene que cambiar anualmente o cuando el equipo le enciende alguna de las alarmas de baja concentración. ¿Qué más hay que cambiar? Los vasos humidificadores. Podemos cambiarlos incluso anualmente si se utilizan y se limpian de manera gradual. Pero si usted quiere extender la vida de su concentrador de oxígeno, yo recomiendo que se les dé mantenimiento cada 6 meses o cada 3,000 horas de uso. ¿En qué consiste este mantenimiento? Básicamente es hacer una limpieza interna del equipo, calibrarlos en su concentración de oxígeno, calibrarlos en su presión, para que nosotros estemos viendo que este equipo esté funcionando de manera óptima. Y la duración o la vida de este equipo pues puede variar desde los 5 hasta los 7 años. Si usted como cliente o como profesional lo está cuidando de manera adecuada y lo manda a sus mantenimientos programados. En el caso de nuestro concentrador, nosotros le damos 2 años de garantía o 4 mantenimientos, 2 por año, o incluso si su equipo, porque llega a suceder que venga con defecto directo de fábrica, podemos reemplazarle la pieza que causa ese defecto o durante su periodo de garantía hacerle los reemplazos que sean necesarios. Excelente, muy bien, bastante clara la respuesta. Excelente tema, nos dice Susana García Morales. Felicidades y gracias por el tiempo. Gracias a todas las personas que nos han estado acompañando en los webinars. Claudia García también menciona, excelente ponencia. Sandy, buen día. Para la terapia de cámara hiperbárica, ¿qué tan bueno es para pacientes pediátricos con quemaduras? Esa me suena como ya una pregunta un poquito más técnica, pero no sé. Le voy a contestar, Leti, si gusta. La cámara hiperbárica como tal nos ayuda a múltiples soluciones de afecciones. Como ya les decía, hay personas que se pueden costear esta terapia como manera recreativa, ya que hay una oxigenación mucho mayor a la de la atmósfera terrestre y pues nos puede ayudar tanto para rendir más en el ejercicio, para un mayor bienestar como tal. En el caso de las quemaduras hay varias
llamémosle, fuentes bibliográficas que nos dicen que es como tal una terapia paliativa, pero en el caso de las quemaduras requieren de no solo tratamiento hiperbárico, mucho tratamiento farmacológico, incluso hasta quirúrgico, pero como terapia paliativa o de rehabilitación es bastante recomendable. Ok, muy bien, excelente. Andrea Marroquín dice, excelente ponencia, felicidades y gracias por la información. Excelente ponencia. Por acá tenemos otra. ¿Cuáles son las medidas de higiene del concentrador y si se puede utilizar en más de un paciente? Es muy fácil cuidar usted su concentrador. ¿Cuál es la medida de higiene principal? Sobre todo acá nosotros tenemos el vasito borboteador, creo que no se alcanza a ver. Bueno, sí que lo alcanzan a ver. Este vasito borboteador o humidificador, sí yo recomiendo que lo laven máximo semanalmente para evitar conglomeración de bacterias o depósitos minerales. Sí estarle cambiando el agua de manera, no podría decir diaria, porque suele salir costosa, pero cada tercer día o a lo mucho cada semana. Limpiar su cánula también. La cánula del paciente sí puede utilizar usted un trapo con algún desinfectante comercial que no tenga base de cloro y limpiarlo de manera superficial para evitar infecciones a las otras personas que estén en casa. Y en el caso de nuestro concentrador de 5 litros por minuto, nosotros recomendamos que se utilice como tal en un solo paciente. Esta línea de la marca Uyers maneja otro concentrador que es de 10 litros por minuto y este sí puede ser utilizado en 2 pacientes como tal. Y acá la señorita Eli, respondiendo también la pregunta, porque están relacionadas, nos comenta este tipo de concentrador de oxígeno es para uso en pacientes pediátricos. También, pero la cuestión es que necesitamos de un especialista que sepa suministrar los litros por minuto a un paciente pediátrico, ya que de 3 litros para arriba puede causar una toxicidad al paciente pediátrico. Entonces, este dispositivo puede ser utilizado máximo en 3 pacientes pediátricos. Excelente, muy bien. Lulu por aquí manda también felicitaciones. Elena, Laura, ¿qué más por aquí? Buenos días. ¿Los sistemas de bajo flujo deben estar conectados a humidificadores o pueden ir conectados directamente al suministro de oxígeno? Aquí sí existe un poquito de discrepancia entre los profesionales de la salud. Su profesional de la salud le va a decir si necesita humidificarse cuando se está utilizando en el sistema de bajo flujo. En este caso, como nosotros tenemos aquí el concentrador que es también, llamémosle de bajo y mediano flujo, aunque mediano flujo no es un término como tal, de todos modos se utiliza un vaso humidificador. La humidificación es bastante esencial para evitar irritabilidad en las vías aéreas, resequedad y no sea molesta la terapia de oxígeno para el paciente. Ahora sí que, como le digo, va a depender de su profesional de la salud y pues yo sí recomendaría que se humidifique de todas maneras. Si se fija en el caso de los concentradores de oxígeno, todos tienen su vaso humidificador. Esto es, como le digo, para evitar cualquier molestia en el paciente. Excelente, ingeniero Daniel, muchas gracias. Claudia también, excelente ponencia, muchas gracias. Para concentrador o tanque de oxígeno, ¿cada cuánto debe cambiarse la mascarilla? La mascarilla, si usted no ve un maltrato en la mascarilla, no ve perforaciones, partículas extrañas de fábrica, solamente como le comentaba hace un momento, solo límpiela. Si usted cree prudente adquirir una o varias mascarillas para un constante cambio, adelante, pero en cuanto usted vea alguna fuga en la mascarilla o alguna rotura o perforación, sí cámbiela. Yo recomiendo que tengan 2 mascarillas, una al momento de utilizarse y una como reserva en caso de que la otra no esté disponible. Excelente, muy bien, ingeniero, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Vi por ahí desde que iniciamos el webinar personas conectadas desde Tabasco, Chihuahua, Morelia, Puebla, Ecatepec, Hidalgo, un hospital por ahí de Oaxaca también.
Entonces, gracias a todas las personas que asisten cada viernes, que nos han seguido. Me gustaría platicarles un poquito bueno, primero agradecer al ingeniero Daniel, muchas gracias por acompañarnos. El concentrador del que tú nos platicaste es de la marca Respifix y estaba viendo por ahí que lo distribuye Surtimedic por mayoreo. Por aquí les vamos a dejar la página web a quien le interese adquirir concentradores de oxígeno de mayoreo. Y también lo vende Medimarcas por menudeo. Medimarcas tiene una tienda en línea, lo pueden adquirir y el envío se hace a cualquier parte de la República. Muchas gracias a todos y bueno, también platicarles, como saben, Medical Expo es la Feria Nacional de Dispositivos Médicos que se va a realizar el 11, 12 y 13 de octubre en World Trade Center en Ciudad de México. Sabemos que nos sigue gente de toda la República, entonces están a tiempo justamente de adquirir una cortesía de ingreso y planear una visita. En la expo, además de tener un área comercial con más de 120 expositores, estamos desarrollando un programa estratégico de ponencias donde vamos a contar con 4 auditorios, temas de innovación, de tecnología, de ciencia. Vamos a tener expertos del área de la salud abordando diferentes temáticas para cada uno de ustedes, para tratar de dar información y de seguir brindando una capacitación a todas las personas que nos siguen. Entonces los invito, por ahí el equipo ya dejó la liga de registro, son ingresos de cortesías. El hecho de que ustedes se registren es un acceso al área comercial y además ahí van a poder estar recibiendo las noticias de cómo vamos a estar gestionando la parte de los speakers que vamos a tener en el evento para que ustedes puedan ingresar. Los auditorios tienen capacidad de 120 personas más o menos, entonces es importante que realicen su preregistro para en cuanto se abran los registros a los auditorios, ustedes sean de las primeras personas en tener acceso a al ingreso de la ponencia que sea de su interés. Y bueno, pues darles las gracias a todos. Quienes preguntan por aquí el tema de las constancias, sí se emiten constancias. Quien ya realizó su registro en la URL antes de ingresar a este webinar, para justamente cuando hicieron su registro, dejaron sus datos, les va a llegar a su correo. Quien no puede dejar sus datos, nombre y correo en el chat, pero es importante que siempre realicen su preregistro antes de ingresar a los webinars. Por ahí también el equipo les va a dejar una liga para que vean cómo pueden descargar su constancia en caso de que no les llegue. Si su constancia no les llega, está una liga donde están las instrucciones. Cómo pueden descargarlas, entran a una liga de Drive, la buscan con el correo que ustedes están registrando y ahí la pueden descargar. Y bueno, por último, vuelvo a invitarlos a que realicen el preregistro, también que nos sigan en el canal de YouTube. Para quien por ahí preguntaba cómo podía ver este webinar, pueden ver este y otros webinars en el canal de YouTube de Medical Expo. Los invito a que se suscriban. El webinar de esta semana va a estar arriba el próximo miércoles, entonces quienes no tuvieron la oportunidad de entrar desde un principio, ahí pueden ver el webinar completo. Los invitamos a que nos sigan, a que se unan a esta comunidad y Medical Expo pues está trabajando para ustedes. Agradecerles a todos por su tiempo. Muchas gracias, ingeniero Daniel, de nuevo y felicidades por este excelente tema. Muchas gracias a ustedes y sí exhortarlos a que asistan a Medical Expo de ser posible. Nosotros vamos a estar por ahí guiándolos ante todo esto de oxigenoterapia y siéntanse libres de también mandar sus inquietudes y sus sugerencias aquí con el equipo. Ustedes como profesionales de la salud, ¿qué temas les gustaría ver relacionados a de oxigenoterapia? Y volverles a exhortar a que sigan el canal de YouTube de Medical Expo. Ahí hay otra plática bastante interesante de alto flujo para pacientes COVID. Pueden verla, creo que ya está arriba en el canal, para que tengan un conocimiento más profundo sobre este tipo de afección. Y todo esto que les platiqué, en esta plática se hace mención más específica, más técnica, entonces siéntanse libres de buscarla. Y pues excelente viernes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, ingeniero, muchas gracias. Y justamente, como dice el ingeniero, los invitamos a que nos sigan. Quien tenga dudas, tenemos diferentes redes sociales, la que más utilicen, queremos estar cerca de ustedes. Tenemos LinkedIn, nos pueden encontrar en LinkedIn como Medical Expo, en Facebook Medical Expo, también en Instagram.
Los invitamos a que nos sigan, a que se unan a esta comunidad y a que siempre estén actualizados. Muchas gracias y excelente viernes para todos. Buen día para todos, que estén muy bien. Hasta luego.